Sombras en la cafetería. Capítulo 1. El legado de las puertas cerradas. Me llamo María Fernanda López, aunque todos me dicen Nanda. Hoy decido abrir mi corazón y contar una historia que no es solo mía, sino de toda mi familia. Una historia que cambiará a quien la escuche, porque está llena de secretos, de amor, de traiciones y de reconciliaciones inesperadas. Es la historia de una vieja cafetería en la ciudad de Puebla, en el año 1998, un lugar que parecía dormido entre las paredes húmedas y el olor a café recién molido, pero que escondía más que recuerdos. Guardaba cicatrices y misterios que marcarían nuestras vidas para siempre. La cafetería estaba situada en una calle angosta, adoquinada, donde las farolas apenas iluminaban las noches frías. El letrero de madera, desgastado por el tiempo, aún decía Café Ramírez, y cada vez que lo miraba sentía un peso en el pecho. Ese lugar había sido el refugio de mi infancia, el sitio donde mi madre, doña Teresa, nos enseñó que el trabajo era la única forma de sostener la dignidad. Pero ahora, tras la muerte de mi abuelo, don Ernesto, la cafetería nos pertenecía. Y con ella, todos los fantasmas que nunca quisimos enfrentar. El ambiente dentro era una mezcla de nostalgia y abandono. Las mesas de madera tenían marcas de cuchillos, las sillas rechinaban, y el aroma del café se mezclaba con el polvo acumulado en las cortinas. Julián, mi hermano menor, caminaba por el salón con sus botas gastadas, observando las paredes como si fueran lienzos en blanco. Él siempre soñaba con convertir la cafetería en un espacio artístico, lleno de música y poesía. Yo, en cambio, veía números, cuentas, deudas y la necesidad de mantener la tradición intacta. Sofía, la más joven, se sentaba en la barra, jugando con su cabello teñido de rojo, soñando con escapar de Puebla y buscar independencia en la Ciudad de México. Y mi madre, Teresa, nos observaba a todos con esa mirada que mezclaba ternura y severidad, como si supiera que el destino nos pondría a prueba. El primer día que entramos juntos después de la herencia, el silencio fue tan denso que parecía que las paredes escuchaban. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales, y dentro, el eco de nuestras respiraciones se mezclaba con el crujido de la madera. Yo tomé la llave oxidada y abrí la puerta principal, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo el frío de noviembre, era la sensación de que algo más nos esperaba allí dentro. De pronto, Julián rompió el silencio. Este lugar necesita vida, Nanda. No podemos seguir con las mismas recetas de siempre. Hay que reinventarlo. Su voz resonó como un desafío. Yo lo miré con firmeza. No, Julián. Este café es nuestra historia. No voy a permitir que lo conviertas en un circo bohemio. Sofía rió nerviosa, como si quisiera evitar la tensión. Tal vez los dos tengan razón. Podría ser un lugar moderno, pero con tradición. Mi madre golpeó suavemente la barra con la palma de la mano. Basta. Este café no es solo un negocio. Aquí se esconden cosas que ustedes no saben. Cosas que su abuelo nunca quiso contar. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Yo sentí un nudo en la garganta. ¿Qué secretos podía guardar un lugar tan pequeño? Fue entonces cuando descubrimos la primera pista, una puerta oculta detrás de un viejo estante lleno de tazas. La madera estaba cubierta de polvo, y parecía que nadie la había tocado en décadas. Julián, con su espíritu curioso, la empujó, y un aire frío salió de aquel rincón oscuro. Dentro había una pequeña habitación, apenas iluminada por una ventana rota. En el centro, una mesa con papeles amarillentos y un cuaderno cerrado con un candado oxidado. El corazón me latía con fuerza. Sofía se acercó y lo tomó con manos temblorosas. «¿Qué es esto?», preguntó. Mi madre palideció. «Es mejor que no lo abran. Ese cuaderno guarda verdades que podrían destruirnos». El ambiente se volvió eléctrico. Julián me miró con esa chispa de rebeldía en los ojos. ¿Y si esas verdades son lo que necesitamos para entender quiénes somos? Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. El café, nuestra herencia, no era solo un negocio, era un escenario de secretos enterrados, y ese cuaderno era la llave. El capítulo termina con la tensión en su punto más alto. Julián sostiene el cuaderno, Sofía lo observa con miedo, mi madre suplica que lo dejemos cerrado, y yo, Nanda, me debato entre proteger a mi familia o descubrir la verdad. Afuera, la tormenta arrecia,
y un trueno sacude las ventanas como si el destino quisiera anunciar que nada volvería a ser igual. La transición es inevitable. El próximo capítulo revelará lo que se esconde en esas páginas, y con ello, el inicio de una cadena de revelaciones que pondrán a prueba nuestro amor, nuestra confianza y nuestra capacidad de reconciliarnos. Fin del capítulo 1. El legado de las puertas cerradas. La tormenta seguía rugiendo afuera, como si quisiera advertirnos que abrir ese cuaderno sería un error. El viento golpeaba las ventanas con furia, y las luces parpadeaban, creando sombras que se movían por las paredes de la cafetería. Julián sostenía el cuaderno con ambas manos, sus dedos manchados de polvo, y sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y desafío. Sofía, nerviosa, mordía sus uñas mientras mi madre repetía en voz baja una oración, como si quisiera protegernos de lo que estaba por venir. Me acerqué lentamente, mis tacones resonando en el piso de madera. El candado oxidado parecía frágil, como si hubiera esperado décadas para ser abierto. Julián sacó de su bolsillo una pequeña navaja y, con un movimiento brusco, lo rompió. El sonido metálico retumbó en el silencio, y todos contuvimos la respiración. Al abrir el cuaderno, un olor a humedad y tinta vieja llenó el aire. Las páginas estaban llenas de anotaciones, dibujos y frases incompletas, como si fueran fragmentos de una mente atormentada. El primer escrito decía: «El café guarda más que recuerdos. Aquí se esconden pactos que nunca debieron hacerse». Mis manos temblaron al leerlo. Sofía me arrebató la página y la leyó en voz alta, su voz quebrándose. «¿Qué significa esto? ¿Qué pactos?». Mi madre cerró los ojos, como si el peso de los años cayera sobre ella. Su abuelo, Ernesto, no era solo un hombre de café. Él tenía enemigos, deudas, secretos que nunca quiso compartir. Este lugar fue testigo de cosas que ustedes no pueden imaginar. El ambiente se volvió más denso. Julián pasó las páginas con rapidez, encontrando nombres desconocidos, fechas y símbolos extraños dibujados en los márgenes. Había menciones a reuniones nocturnas, a acuerdos firmados en la trastienda y a un dinero que nunca apareció. Cada palabra parecía abrir una herida en nuestra historia familiar. De pronto, Sofía señaló una página marcada con tinta roja. Aquí dice: «La llave está bajo la mesa donde todo comenzó». Todos miramos hacia la mesa más antigua de la cafetería, aquella que siempre estuvo en el rincón, junto a la ventana. Era la mesa donde mi abuelo solía sentarse a fumar en silencio. Julián corrió hacia ella y, con un golpe, la volteó. Entre las tablas desgastadas, encontramos una pequeña caja metálica, cubierta de polvo y telarañas. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. Julián intentó abrirla, pero estaba cerrada con otro candado. Sofía, con manos temblorosas, buscó en el cuaderno alguna pista. En una página había un dibujo de una llave con forma de cruz. Mi madre, pálida, murmuró: «Esa llave, yo la vi una vez». Ernesto la guardaba en su sombrero. El silencio se hizo más profundo. El sombrero de mi abuelo aún estaba en la cafetería, colgado en la pared como un recuerdo. Me acerqué y lo tomé con cuidado. Dentro, escondida en el forro, estaba la llave de hierro, fría y pesada. La introduje en el candado, y con un chasquido seco, la caja se abrió. Dentro había documentos amarillentos, fotografías en blanco y negro, y una carta dirigida a mí. Para Nanda. Mis manos sudaban mientras la abría. La carta decía: «Hija, si lees esto, significa que el café ya es tuyo. Pero debes saber que este lugar no solo guarda nuestra historia, también guarda la verdad sobre la traición que nos persigue. Confía en tu instinto, porque no todos en la familia están de tu lado». El aire se volvió helado. Julián me miró con desconfianza. Sofía retrocedió, y mi madre bajó la cabeza. La carta insinuaba que alguien cercano había traicionado a la familia. El café no era solo un negocio, era un campo de batalla oculto. De repente, las luces se apagaron. La cafetería quedó en completa oscuridad. Un ruido metálico resonó en la trastienda, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Sofía gritó. Julián corrió hacia el sonido, y yo sentí que el miedo me paralizaba. Afuera, la tormenta rugía más fuerte, y dentro, la tensión alcanzaba su punto máximo. El capítulo termina con la caja abierta.
la carta en mis manos, y la certeza de que alguien dentro de nuestra propia familia guarda un secreto que podría destruirnos. La transición es inevitable. El próximo capítulo revelará quién está detrás de esa traición y qué precio tendremos que pagar por descubrirlo.